Saludos y bendiciones. Que la paz de Dios gobierne sus corazones y que mi Señor Jesucristo esté siempre guiando sus pasos por senda de justicia, amor, paz y prosperidad física y espiritual. Yo te doy la bienvenida a este espacio, a tu canal, El Mundo Cristiano. Mi nombre es Luciano Hipólito Pérez. Estos videos se transmiten desde aquí, de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México y para el mundo. El día de hoy vamos a hablar de un tema importante que está tratándose acerca de la sana doctrina de Jesucristo. Ese es el tema de hoy, la sana doctrina de Jesucristo, la cual algunas personas han transquiversado enseñando fábulas, mandamientos de hombres y mensajes que no tienen fundamento en la Escritura, en la palabra de Dios. El día de hoy vamos a abrir nuestra Escritura para basar este tema en 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 5, dice lo siguiente. El apóstol Pablo, haciendo una encomienda a Timoteo, dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, que prediques la palabra, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con la paciencia y la doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la doctrina, o sea, la sana doctrina del Señor, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios conocimientos o concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y las volverán fábulas. Y ahí sigue diciendo la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Por qué el apóstol Pablo le decía a Timoteo estas cosas? ¿Por qué le daba estas recomendaciones? Que tratara de permanecer en la sana doctrina de Jesucristo. Porque el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, reconocía que llegarían tiempos, que llegarían momentos en que muchos transquiversarían la doctrina de Cristo, que muchos, a través de fábulas y mentiras, descaminarían a muchas personas del verdadero evangelio, de la verdadera enseñanza, de la verdadera doctrina de Jesucristo. Y por esto el apóstol Pablo recomendaba y decía: cimentémonos bien en nuestras creencias en Jesucristo, en nuestro Dios Padre, de tal manera que, analizando cada día y escudriñando la Escritura, podamos nosotros permanecer y contraatacar todos aquellos que quieren desviar a las personas por medio de falsas enseñanzas, fábulas, mentiras y mandamientos de hombres. ¿Cómo vamos a lograr permanecer en la sana doctrina de Jesucristo? Escudriñando las Escrituras. La Escritura dice, los versículos que yo no te dé, aquí te los pongo, en la parte de arriba. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontramos la vida eterna. Escudriñando la Escritura encontramos todo lo que necesitamos saber para no ser engañados. Y a través de la Escritura encontramos todos los testimonios acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quieres permanecer en la sana doctrina? Tienes que permanecer en Cristo
y tienes que permanecer alerta, escudriñando cada día las Escrituras para que tú no puedas ser removido con fábulas y mandamientos de hombres. El apóstol Pablo estaba seguro que en los últimos tiempos se levantarían personas buscando su propio ego, buscando su propio yo, buscando sus propias ganancias, sus propias concupiscencias, dándole una interpretación a las Escrituras a su conveniencia, para que ellos puedan suplir todas sus necesidades materiales a través de engaños y de mentiras, transquiversando a las personas que inocentemente creen muchas veces a personas que terrenalmente profanan mucha sabiduría. Pero individualmente cada cristiano está comprometido con Dios. Individualmente cada cristiano está comprometido con Jesucristo, nuestro Salvador, a que diariamente debemos escudriñar las Escrituras y analizar. Es más, en este momento yo te invito que después de que escuches este tema, este mensaje, tú vayas y analices las Escrituras. Que no creas nada más en lo que el predicador, el evangelista, el pastor o el que pasa al frente a dar un mensaje. No creas nada más a ciegas lo que él dice, sino que todo compruébalo, que todo esté respaldado con la Sagrada Escritura. El Evangelio de Jesucristo, la sana doctrina de Jesucristo, te va a hablar de arrepentimiento, te va a hablar de salvación, te va a hablar de bautismo, te va a hablar de santidad, te va a hablar de fe, de obras, te va a hablar de que tú debes de cambiar tu vieja manera de vivir como eras antes en el mundo y que en Cristo Jesús debes vivir como una persona diferente. Esa es la sana doctrina. Mas las doctrinas llenas de fábulas de hombres es aquella que creen en mitos, tradiciones, dogmas, es aquella que cree en un evangelio de prosperidad, es aquella falsa doctrina que te promete miles de dólares, miles de pesos, que te promete una lluvia de bendiciones, que te promete carros, casas de 2 pisos, que te promete una abundante cosecha, que te promete cosas totalmente materiales. Eso se llama un evangelio de prosperidad que está descaminado hacia las falsas doctrinas, hacia los falsos enseñadores que buscan su gloria propia, su beneficio propio, haciendo daño a las personas que inocentemente creen en todas esas fábulas y mentiras. El evangelio de Jesucristo no se basa en fábulas. El evangelio de Jesucristo no se basa en mitos ni en tradiciones. El evangelio de Jesucristo no se basa en abundancia material, en promesas materiales. El reino de los cielos se basa en las cosas espirituales y las promesas de Dios son de carácter espiritual. Jesucristo decía: haced tesoros en el cielo, porque todo lo que se hace en la tierra será destruido y removido, y no permanece para siempre delante de Dios. Así tengas millones de pesos, millones de dólares, así tengas casas, carros, lo que tengas materialmente, eso no te beneficia, eso solamente es material. Mas Jesucristo dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, busca las cosas espirituales. Cuando alguien te diga Dios va a derramar de ti una bendición espiritual, te va a llenar de los frutos de su espíritu, Dios te va a llenar de un don de lengua, Dios te va a llenar de un don de profecía, Dios te va a llenar de un don de predicador, de evangelista. Cuando un predicador te diga que Dios te va a llenar de grandes cosas espirituales, ese es el verdadero evangelio. Cuando el predicador te diga que Dios te quiere ungir y sellar con su Espíritu Santo, para el día de la redención tú estés sellado y puedas ser arrebatado, ese es el verdadero evangelio, esa es la santa doctrina. Pero cuando un predicador venga prometiéndote grandes cosas materiales y que te va a caer oro del cielo y que te van a caer
grandes cosas materiales, eso no es el Evangelio de Jesucristo. Esos son falsos enseñadores que todo el tiempo se la pasan pidiendo diezmos, todo el tiempo se la pasan pidiendo primicia, todo el tiempo se la pasan hablando de prosperidad, todo el tiempo se la pasan hablando de cosas materiales, terrenales. Ese no es el Evangelio de Jesucristo, ni la sana doctrina de Jesucristo. La sana doctrina de Jesucristo es hablar de arrepentimiento. La sana doctrina de Jesucristo es hablar de fe, de obras. Hablar de Jesucristo es hablar de amor, caridad, bondad, justicia, temor de Dios. Hablar del Evangelio de Jesucristo es hablar de santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es lo que dice la Escritura. Ese es el verdadero Evangelio. Y el que te predique de eso, ese es el verdadero predicador. Entonces, Pablo, tomando en cuenta esto, aconsejaba a Timoteo. Yo quiero hacer un paréntesis y quiero que hagas un análisis sobre la sana doctrina de Jesucristo. Hay muchos enseñadores, hay muchas doctrinas, pero analiza esto. Hay una doctrina que no se fundamenta en la Biblia, que se fundamenta en dogmas, mitos y tradiciones, y la Sagrada Escritura la pone en un segundo lugar. Hay otra doctrina que se fundamenta en una prosperidad terrenal, material, pero no sobre las cosas espirituales. Esas son falsas doctrinas. Hay dos cosas que van a ser fundamentadas en el cristiano. Número uno, tú tienes que fundamentar tu fe y tu creencia en Jesucristo. Punto número dos, tú tienes que respaldar tu creencia con la Biblia, con la Sagrada Escritura, porque espiritualmente ella te va a guiar. Todo lo que tú necesites saber de cómo caminar delante de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, lo vas a encontrar en la Sagrada Escritura. Y todo lo que no encuentres dentro de las Sagradas Escrituras, no tienes por qué guardarlo, no tienes por qué creerlo. Somos criticados y juzgados severamente porque nosotros los cristianos adoptamos la Biblia como una guía para poder caminar en el camino de Dios, para poder fundamentarnos en el eje central de la Biblia, que es Jesucristo. Y todo aquel que no fundamenta sus creencias en la Sagrada Escritura y que no esté sobre el fundamento de las Escrituras, o sea, sobre el verbo de Dios, sobre el eje principal de las Escrituras, que es Jesucristo, lo demás son fábulas, mitos, tradiciones que no te llevan a ningún lado. Lo que te va a llevar a Jesucristo, lo que te va a llevar a Dios y lo que te va a llevar a vida eterna es que tú fundamentes tus creencias en todo lo que Dios te dice a través de sus Escrituras. Dios te dice cómo debes de andar y qué es lo que debes de hacer a través de la Escritura para que tú puedas ir de la mano con Él hacia la vida eterna. Y Dios a través de su palabra, a través de la Escritura también te va a decir que todo lo malo que tú hagas delante de Él no te va a llevar hacia Él, sino que te va a llevar a un lugar mucho más alejado de Él. O sea que todo lo que tú quieras saber, aquí lo encuentras en la Biblia, en la Sagrada Escritura. ¿Qué es la sana doctrina? Esa es la pregunta. La sana doctrina, digamos, es la enseñanza que tiene como fundamento la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, la Biblia es, como te decía antes, una guía espiritual en el cristianismo. Para permanecer en Cristo, siendo Jesucristo el eje central, el verbo de Dios en la Biblia, en la Escritura, ya que no creer en Jesucristo
y no hablar de Jesucristo, nuestra creencia no tendría sentido. ¿Por qué no tendría sentido? Porque el verbo de Dios, la sustancia de Dios en la Biblia es Jesucristo. Entonces, si nosotros creemos en Jesucristo, si nosotros creemos en Dios, y si nosotros nuestras creencias las guiamos a través de la Escritura, vamos sobre la sana doctrina de Dios y de Jesucristo. Siendo Dios respetado como el soberano, el Padre, Dios Todopoderoso, y siendo respetado nuestro Señor Jesucristo como la esencia de todas las cosas, incluyendo la misma palabra de Dios, la esencia de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Creer y permanecer en Jesucristo, sumergiéndonos en la Escritura, o sea, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos protegerá, nos preparará en contra de los falsos enseñadores. Falsos enseñadores que transcriversan las Escrituras, pero que si nosotros las leemos, las escudriñamos detenidamente, ella nos va a fortalecer, ella nos va a llenar, ella nos va a poner una coraza en nosotros para que cuando venga un falso enseñador, nosotros estemos preparados para poder discernir en lo que es verdadero y en lo que es falso. Leer las Escrituras es un punto muy importante para el cristiano. Hay tres cosas muy importantes: orad, ¿sí?, ayunad y leer las Escrituras. Es una armadura muy importante en la vida del cristiano, ya que si tú haces estas tres cosas, son muchas cosas, pero si tú haces estas tres cosas, te estás reforzando, te estás preparando, te estás recubriendo para no ser engañado tan fácilmente. Eso es la sana doctrina. Otro punto muy importante que hace la sana doctrina es promover el amor al único Dios verdadero y el amor a nuestro Señor Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo por el rescate de la humanidad. Creer en Dios, en el único Dios, y creer en Jesucristo es parte del fundamento de la sana doctrina que Dios quiere que tú lleves. Esto te motiva al amor. ¿Cuál es el amor? Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Esto es lo que promueve la sana doctrina, el amor a Dios y a Jesucristo nuestro Salvador. Pero además también promueve el amor a tu prójimo, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios, amas a tu prójimo, estás dentro de la sana doctrina de Dios y de Jesucristo. Pero esto no se puede lograr si el cristiano no tiene un acto de obediencia y humildad, hacer un sacrificio por llegar al cumplimiento de la Escritura, someternos a Dios como fieles servidores de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, con humildad, con obediencia, no a los hombres, sino a la Escritura. Si la Escritura te dice, tienes que apartarte del pecado, obedece a la Escritura, apártate del pecado y estás en la sana doctrina. Si la Escritura dice que tienes que tener arrepentimiento para que Dios pueda perdonar tus pecados a través de Jesucristo, para que Jesucristo te pueda reconciliar con Dios, tienes que arrepentirte, tienes que someterte a ese arrepentimiento para que seas liberado del pecado, seas limpiado del pecado y seas puesto en paz con nuestro Dios Padre. Y si has cumplido con este reglamento del arrepentimiento y una entrega total a Dios y a nuestro Salvador, estás dentro de la sana doctrina. Estás respetando a Dios, el llamado de Dios. La Escritura dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Esta es la sana doctrina. Y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. Entonces, todo el que te hable de esto, te está hablando de una sana doctrina. Corresponder a Dios creyendo en Jesucristo
y creyendo en Dios, para que de esta manera resaltemos la soberanía de Dios. Si tú crees en el amor de Dios que Él tuvo para con la humanidad, que no escatimó a su Hijo y lo entregó para rescate de nosotros, y tú aceptas ese amor de Dios en tu vida y dices: Dios, yo acepto tu amor, yo acepto a Jesucristo tu Hijo, al cual tú enviaste para mi rescate y mi salvación. Yo acepto a Jesucristo tu Hijo, al cual enviaste para que me liberara del pecado y para que yo regresara a ti. Es corresponder al amor de Dios y a la soberanía de Dios. Esto es estar dentro de la sana doctrina. Reconocer al único Dios, reconocer a Jesucristo, vivir con un corazón arrepentido, vivir una vida sin pecado y sin maldad, y pidiéndole a Dios cada día que nos lave y nos purifique. Esta es la sana doctrina. Yo te decía a un principio que el arrepentimiento para perdón de pecado, tener fe, creer en Jesucristo, porque la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Si tú te arrepentiste de tus pecados, fuiste justificado ante Dios. Si tú tienes fe en Jesucristo, creíste en Él, y si tú te bautizaste, estás dentro de la sana doctrina. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo significa que tú aceptaste todas las condiciones de Dios a través de su doctrina, que tú aceptaste todas las condiciones de Jesucristo y no te pone tantas condiciones. Simplemente que tienes que creer en su sacrificio y aceptarle en tu vida. Y el acto del bautismo es que tú quieres dejar tu vieja manera de vivir, aquel hombre de pecado, aquel hombre de maldad, y que en el bautismo naces con Cristo como una nueva persona. La Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, alguno nace con Cristo, alguno resucita con Cristo a través del bautismo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, en Cristo son hechas nuevas. ¿Estás dispuesto a vivir una vida diferente, apartada del pecado y de la maldad, después que tú haces el acto del bautismo? Por eso dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, si ya te arrepentiste, si ya creíste, si ya te bautizaste, estás dentro de la sana doctrina. Ahora, permanece sin pecado delante de Dios. Pero si alguno por algún descuido peca, no tengas miedo, no te sientas perdido, que mientras estés vivo, 7 veces puede caer el justo, dice la Biblia, pero si es valiente y si esas 7 veces se levanta, Dios lo justificará, Dios lo perdonará. El apóstol Juan decía en Primera de Juan: hijitos míos, estas cosas yo las escribo a ustedes cristianos, a ustedes que han creído en Dios, a ustedes que han creído en Jesucristo, para que no pequen. Yo estas cosas les escribo para que prevenirlos de que no deben de pecar. Pero si alguno por algún descuido, decía el apóstol Juan en la Primera de Juan 4, pero si alguno ha pecado, sabemos esto, dice, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Que si en algún momento tú has caído del camino de Dios, te has desviado, pero no has caído de la gracia de Dios. Desde el primer momento que tú creíste en Dios, de la primera vez que tú creíste y aceptaste a Jesucristo, tú estás bajo la gracia de Dios. Y cuando tú por algún descuido te desvías al mundo, o caes en algún pecado, en alguna maldad, por algún descuido, muchas veces tenemos nada más 5 segundos o 5 minutos de descuido y caemos. Que eso no te preocupe, hermano. Que eso no te preocupe, hermana. Ven a Cristo. Y mientras estés vivo puedes venir, dice, Jesucristo dijo que es necesario, dice, que si una persona cae y viene y pide perdón 700 veces 7, si viene con un corazón arrepentido y dispuesto, 700 veces será perdonado. Pero Dios va a analizar qué tipo de arrepentimiento trae.
Tú tienes que venir totalmente arrepentido. Acuérdate de David. David, cuando pecó en contra de Dios, dice la Escritura que lloró amargamente y le dijo: ten piedad de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí y lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque reconozco que yo he pecado delante de ti. Entonces te invito a ti que andas fuera del camino de Dios y que en algún momento serviste a Dios, pero por un descuido caíste. Vuelve a Dios, vuelve al Señor. Mientras tú tengas vida, tienes la oportunidad de regresar a Él. Que no te importen las críticas, los juicios y todo lo demás, lo que la gente diga, muchas veces hasta de los mismos de adentro de la congregación, que no te importe nada. Tú ven a los pies de Cristo, pídele perdón y dile que quieres volver a empezar. Caíste una vez y otra vez, tú síguelo intentándolo, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y perseverar hasta el fin es parte también de la sana doctrina. Así dice la Escritura: arrepentimiento, fe, bautizarse, vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Tener temor de Dios, ser perseverantes. Me caigo y doy vuelta y me vuelvo a levantar y me vuelvo a levantar y vuelvo a seguir y no permito que el diablo se ría de mí. Yo sigo hacia adelante y sigo hacia adelante. Dios conoce nuestras necesidades y nuestras debilidades y Él sabe que somos seres humanos llenos de decadencias físicas y espirituales. Y Dios sabe de que ni bien nos estamos levantando de una, ya estamos cayendo en otra. Pero también Dios sabe que si tú te arrepientes, que si tú vienes ante sus plantas y le imploras misericordia y le suplicas, ahí está Dios para resolverte, ahí está Dios para recibirte. Dios, como nuestro Padre, nunca nos echará fuera. Él dice: porque todo el que viene a mí jamás lo echaré fuera, siempre será bienvenido. Pero tienes que venir dispuesto a ser limpiado de tu pecado, de tu maldad, con un corazón arrepentido, para que Dios te oiga. La Escritura dice: porque sabemos esto, Dios no oye a los pecadores. Mientras tú no estés arrepentido, puedes decir que crees en Dios. Mientras tú no te hayas entregado a Jesucristo, mientras tú no hayas creído, aceptado a Jesucristo en tu vida, mientras tú no vengas a Cristo con un corazón arrepentido y humillado, aunque creas en Dios, aunque creas en Jesucristo, Dios no te va a escuchar, porque aún no has sido liberado del pecado que es la separación entre Dios y los hombres. Pero entre Dios y los hombres está Jesucristo, el cual intercede y es el medio de liberarnos del pecado, de liberarnos de todo mal y presentarnos ante Dios justificado. Dios no oye a los pecadores, dice: pero si alguno es temeroso de Dios y se arrepiente, a este escuchará Dios. Mientras tengas vida, tienes la esperanza de estar siempre luchando por tu salvación. Que no te importe el de al lado, del otro lado, el de atrás, el del frente. Tú lucha por tu vida. Así te digan que tú eres lo peor. Tú lucha por tu vida. Tú lucha por tu salvación. Permanece en Cristo. El que perseverare hasta el fin. Esto no es del que corre. Esto no es del que va a mucha prisa. Esto no es de los altos líderes. Esto es de todo aquel que ha aceptado a Jesucristo. Esto es de todo aquel que quiere permanecer en la sana doctrina de Jesucristo, esforzándose cada día. Esforzaos, decía el apóstol Pablo. Esforzaos, decía Pedro. Esforzaos, decía el Señor. Esforzaos a entrar por la puerta principal, porque es difícil para el que quiere entrar al reino de los cielos. Es difícil, pero esforzaos, dice el Señor. Y al final conseguirás la vida eterna. El camino del mundo es ancho y no hay nada difícil ahí. Ahí todo es fácil y vas a entrar por esa grande puerta. No vas a tener ningún problema. Es más, nadie te va a juzgar. Nadie te va a criticar si tú vas por esa puerta ancha. Pero
Cuando vengas a la puerta angosta que es Jesucristo y quieres entrar, te van a juzgar, te van a condenar, va a haber hasta líderes que van a prohibir tu entrada, te van a decir que tú no tienes ya perdón, te van a decir que tú ya no tienes salvación, pero que no te importe nada, porque tú estás luchando por tu salvación. Y el único que te va a juzgar y te va a condenar se llama Jesucristo, nuestro Salvador. Alabamos y glorificamos a Dios porque tenemos la oportunidad de ponernos en paz con Dios y tenemos la oportunidad de vida eterna y salvación. Tenemos el medio que es Jesucristo. Damos gracias a Dios Padre que permitió que nuestro Señor Jesucristo esté ahí, atento, ayudarnos para llevarnos hacia Él. Solamente clama a Él. Solamente permanece en Él, permanece en la sana doctrina. Ya no atiendas a fábulas, ya no atiendas a dogmas, mitos y tradiciones. Atiende a la voz de Dios. Y lo que Dios te dice a través de la sana doctrina, a través del Evangelio hoy, arrepentimiento, fe y aceptación a Jesucristo, bautismo, santidad y perseverar con temor delante de la presencia de Dios. Los más frutos del Espíritu, el Espíritu lo dirá, que es amor, humildad, misericordia, mansedumbre, templanza, fe, buenas obras. Todos esos frutos del Espíritu, pero todo eso el mismo Espíritu de Dios lo va a ir haciendo fluir en ti. Tú agárrate de las manos de Dios, permanece en la sana doctrina y obtendremos lo más importante. Olvídate de que me va a dar una corona de oro. Olvídate que voy a andar en un mar de cristal. Olvídate de que voy a estar en un palacio rodeado de perlas. ¿Sabe cuál es lo más importante, lo más bonito, lo más hermoso que nosotros vamos a recibir? La vida eterna, la salvación del juicio que caerá sobre todos aquellos que no quisieron nada con Dios. Si tú permaneces en Jesucristo, la bendición más grande es esa, que tendrás la salvación de librarte de la ira de Dios y que tendrás una vida eterna donde ya para siempre jamás no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá dolor. Pero mientras estamos en esta tierra, permanece fiel a Jesucristo en su sana doctrina. Dios te bendiga, Dios te guarde en esta hora. Y vamos a quedar pendientes al próximo video. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Y vamos a crecer juntos en el nombre de Jesucristo.